hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las propiedades que presentan los líquidos en reposo, ¿no ve? ¿Ya? Y también habíamos mencionado de que la densidad, cuyo simbología es esta, es ρ, su unidad es, densidad es igual a gramos. Bueno, en realidad esta es la fórmula, ¿no? A ver, ya. Esta es la fórmula, ¿no ve? De la densidad, que es igual masa sobre volumen, ¿ya? Masa con la simbología M y volumen con B mayúscula, ¿ya? Y la unidad en el sistema internacional es esta, ¿no? Que está en, por un lado está en un submúltiplo que es gramos sobre centímetros cúbicos, o bien puede estar expresado en un múltiplo, ¿ya? Este es un múltiplo que es kilogramos sobre metros cúbicos, ¿ya? Entonces esto es el submúltiplo, este es el múltiplo, ¿ya? Dependiendo de los ejercicios, cómo se plantee, ¿ya? Entonces es la unidad que se tiene que manejar. La presión. Dice, la simbología es P mayúscula, magnitud física que nos indica la cantidad de fuerza normal aplicada en cada unidad de área. Su valor se determina por, ya, presión es igual fuerza sobre el área. Ya, entonces, cuya fórmula, de igual manera, es esta, ¿no? Fuerza es igual, presión es igual a fuerza sobre el área. Su unidad en el sistema internacional es Pascal, ¿no? Y el Pascal se ha dado por Newton sobre metros cúbicos. ¿Ya? ¿Está ahí alguna duda? Ninguna, ¿no? No, no, Inge. Ya, entonces Sí. vamos a guardar esto para avanzar. Luego habíamos dicho de que la presión hidrostática, ¿no ve? Es la presión que ejerce un líquido debido a su peso contra todo punto contenido en su masa, ¿no ve? Entonces aquí tenemos un recipiente que está lleno de un líquido que puede ser agua, queroseno, gasolina, mercurio, bueno, dependiendo ya del líquido. Entonces, en este caso, este recipiente tiene un líquido, ¿no? De color amarillo que se puede ver en la imagen, ¿ya? Ahora, dice, es la presión que ejerce un líquido debido a su peso contra todo punto contenido en su masa. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un punto, el punto A, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, este punto A está sometido, hemos dicho en la anterior clase, por una base, por una columna. ¿Qué cositas involucra esto, compañeros? Hemos dicho en la anterior. ¿Se acuerdan? Primero está, ¿qué cosa? ¿Qué más? Son La tres presión, aspectos, Inge. ¿no? Esa parte superior arriba le está sometiendo, ¿qué cosa? Presión atmosférica. La gravedad. ¿No ve? ¿Sí o no? Primero le va a someter la gravedad. Después está la densidad del líquido, ¿no ve? Densidad. ¿No ve? La densidad. Después hemos dicho de qué está. ¿Qué cosa? La altura, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, este punto A, este objeto o un cuerpo que esté sumergido dentro del líquido, ¿qué cositas intervienen? Primero, la gravedad de la Tierra, la densidad de este líquido y la altura. ¿A qué altura está este líquido? ¿No ve? Este cuerpo que está dentro. Y entonces son los tres aspectos que intervienen, básicamente. Ahora puede haber otra fuerza que, bueno, dependiendo del ejercicio, puede mencionarse, ¿no? ¿Qué sería? Si está abierto, ¿qué sería? Si está abierto, si este recipiente estuviera abierto, si estuviera abierto, entonces interviene, ¿qué cosa? La presión. La presión Atmosférica. atmosférica. Y si estuviera abierto, ¿no?
Si está cerrado, entonces no, ¿no? Ya, entonces, si estuviera abierto. De ahí viene la fórmula, ¿no? Como verán aquí. Dice H, la profundidad, que está aquí. ¿No ven? H, la profundidad. Y densidad del líquido. En este caso, es la densidad, ¿no? Del líquido. Y aquí tenemos una serie de valores, ¿no? Para cada sustancia, ¿no ven? Hay una tabla. Por tanto, la fórmula es esta, ¿no? Presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por gravedad por la altura. ¿No ven? Ya, esta es la fórmula que se va a emplear. Ya, chicos, entonces eso es lo que habíamos hecho la anterior semana. También habíamos tocado el tema de el teorema fundamental de la hidrostática, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Y cómo era esto? ¿Alguien se recuerda? Aquí tenemos un objeto en esta posición, posición 1, y tenemos otro objeto en posición 2, ¿ya? Y aquí está el líquido, ¿no? Está dentro del líquido. Entonces dice, dos puntos que se encuentran en una misma masa líquida tendrán una diferencia de presión directamente proporcional con la diferencia de profundidades, dice, ¿ya? Entonces, ¿qué ven aquí? Tenemos dos objetos, ¿no? Uno que está a esta altura, H1, y el otro está más abajo, ¿no? Más profundo, H2. De estos dos, ¿cuál será sujeto a más presión? H2. Es uno, ¿no ve? Y esto es el otro. ¿Cuál está más profundo? Sí, El de aquí, ¿no ve? ¿Sí o no? hola. H2. El H2, ¿no? Entonces, Hola. este está más profundo. Por tanto, la fórmula viene de eso justamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, la fórmula hace explicación a ¿no? A esa diferencia. ¿Ya? Entonces, la diferencia es esta, ¿no? Dice presión 2, que está más profundo, menos presión 1. ¿No ve? Es igual a la densidad del líquido por la gravedad, por la diferencia de alturas. Altura 2 menos altura 1. ¿No ve? Entonces, esta es la otra fórmula, ya que habíamos visto la anterior. Ya, entonces, eso es para recordar. ¿No ve? Ahora lo que vamos a hacer es hacer algunos ejercicios. ¿Ya? ¿Se ven, no, chicos? Inge. Sí. Ya, entonces aquí tenemos, dice ejercicio número 1. En la figura se muestra un recipiente que contiene tres líquidos, ¿ya? Inmiscibles. ¿Saben qué es inmiscibles? No, Ya, Tiene eso color. significa que no se pueden mezclar, por eso, que no se pueden mezclar. El aceite, el agua y el mercurio son líquidos que no se pueden mezclar el uno con el otro, ¿ya? Entonces eso es lo que significa esto, ¿ya? Determina la presión hidrostática que soporta el fondo del recipiente, sabiendo que las densidades del agua, del aceite y del mercurio son respectivamente. Fíjense las unidades. Uno está el agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿ya? El aceite, este aceite en este caso, 0,8 gramos sobre centímetros cúbicos, y del mercurio, que es 13,6 gramos centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces, este es el ejercicio número 1 que vamos a resolver en este momento. Ya. Y esta es la respuesta, que está aquí abajo. Pueden ver, ¿no? no. ¿A dónde vas a ir? A ver,
Se van a recordar, ¿ya? Primero en la parte inferior está mercurio, que es 20 centímetros la altura. Fíjense aquí. Luego está el agua, que está a 40 centímetros de altura, la diferencia entre aceite y mercurio. Y por último, el aceite que está con una altura de 40 centímetros, ¿ya? Antes de empezar el ejercicio, lo que vamos a analizar es lo siguiente. A ver, ¿qué ven, compañeros, aquí? Está en 40 centímetros. 40 centímetros, 20 centímetros, ¿no ven? Todos están en la misma unidad, ¿ya? Aquí está en gramos, centímetros, cúbicos. Gramos, centímetros cúbicos, gramos, centímetros cúbicos. La pregunta, ¿estará en el sistema internacional? Sí. ¿Están? ¿Qué dicen? ¿Está en el sistema internacional? No. Están en el sistema internacional, solo que están en un submúltiplo, ¿ya? Pero la respuesta, fíjense aquí, dice 33.712, está expresado en pascales, ¿no ve? ¿Sí o no? Entonces quiere decir que, ¿y el pascal igual a qué es igual? Hemos dicho exacto, ¿se acuerdan? Pascal igual a qué es? Newton Newton sobre... metro cuadrado. Newton, Sobre metro cuadrado. ¿no ve? Entonces, si esto está expresado en pascales, ¿qué es lo que tengo que hacer? Convertir. Está en centímetros, ¿no ven? ¿Sí o no? Está en Sí. centímetro, centímetro. Está en gramo, fíjense. En gramo, este es centímetros. No entiendo. Quiere decir que ese centímetro tengo que convertirlo en metros y este gramo en kilogramo para que me dé este pascal, para llegar a esta respuesta, ¿no ve? ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya, listo. Entonces, esto ya, 20, 40, 40, ¿no ve? La cosa es si es que no hay. Ay, no digas, no quiero llegar hasta el campo. Apague su micrófono, por favor, compañero. Mira, apaga tu micrófono. Ya. Ya, entonces esta es la respuesta del ejercicio número 1. A ver, ¿cómo era la gráfica? Era de la siguiente manera. Aquí lo haremos. Ya. Esto. Listo. La parte superior de qué estaba, ¿qué cosa era, compañeros? Bueno, del medio. Aceite. El medio era agua. Agua. El medio era agua. Agua. ¿De abajo? Mercurio. Mercurio. Arriba era así. Mercurio, ¿no ve? Sí. ¿Y de arriba? Aceite. Aceite. Ahora la altura. Arriba era 40. 40, 40, 20. Ya, ahora sí. Esto era 40, ¿no? Sí. Era 40 centímetros. De abajo, igual era 40 centímetros, ¿no? Esto era 20, ¿no? ¿Sí era, no? Más o menos el ejercicio. Sí. ¿Ya? Sí. Sí, está bien. Entonces la gráfica teníamos, en esa partida eso es lo que hay que resolver. Lo que nos está pidiendo, dice, es la presión atmosférica. ¿Dónde? ¿En qué punto nos pide, compañeros? Nos pide aquí, en la profundidad, ¿no ve? En este punto, abajo, ¿no ve?
Ya, luego dice, ¿qué dice? Que, por ejemplo, dice, la presión hidrostática en el fondo del recipiente es debido a la presión de los líquidos que tiene encima. La presión de cada líquido viene dada por la ley fundamental de la hidrostática. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta para resolver este tipo de ejercicio, ¿qué es primero? Es la fórmula, ¿no ve? ¿Qué es? Y que eso te hemos dicho. La presión es igual a ¿qué? A la densidad por la altura por la gravedad, ¿no ve? Es la ley fundamental de la hidrostática. Es la formulita que estábamos explicando, ¿no ve? Ya, esto se va a aplicar para todos los líquidos en este caso, ¿ya? Luego dice donde P es la presión, D la densidad del líquido, H la altura del líquido y G la aceleración de la gravedad. En este caso, la presión total será la suma de las presiones de cada líquido. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo sería esto? Fíjense, aquí lo que nos está pidiendo, en este caso, es la presión en un punto sobre la superficie. Imaginaremos que es aquí el punto. ¿Lo ven? Eso le llamaremos, no sé, punto A tal vez. Punto A. ¿Ya? Entonces, tenemos un punto A, ¿no ves? Lo que nos está pidiendo es hallar la presión en este punto. Entonces, para hallar la presión en ese punto, ¿qué es lo que tenemos que hallar? ¿Qué tenemos que hacer? Ahí, ¿no ve? Eso nos pide. Entonces, esta presión que está en la profundidad, ¿igual a qué es? Compañeros. A la suma de las presiones, de las tres Va a presiones. ser la presión en No. el punto A, ¿no ve? ¿Igual a qué? A la presión Presión del mercurio. Ya. El mercurio más la presión del agua más la presión del aceite. Presión de mercurio más la presión del agua más la presión del aceite, ¿no ve? ¿Ya? ¿Sí o no? O sea, obviamente, pues, si está aquí, si nos pide aquí la presión, están sometiendo varios, ¿no ve? Por ejemplo, aquí vamos a dibujar con colores. A ver. Primero está la presión de este mercurio, ¿no ve? Ratito, ratito. Primero le va a someter esta presión que se llama del mercurio, ¿no ve? ¿Sí o no? Después, otra presión que le va a someter es del agua. Y por último, del, Presión de aceite. del aceite, ¿no ve? ¿Sí o no? Son tres presiones, ¿no ve? Y habría, si estuviera abierto, bueno, no especifica, ¿no? Que está al aire libre, ¿no ve? Si estuviera abierto, digamos, este envase, habría otra presión más. ¿Cuál sería esa presión? La presión. Atmosfera. Claro, es como no menciona en el ejercicio, simplemente está sometido a tres presiones, ¿no ve? Mercurio, agua y el aceite. Es lo que está explicando aquí. ¿No ve? En esto, ¿no? Es lo que explica, ¿no? En esa fórmula. Es lo que da a conocer, digamos. ¿Ya? ¿No ve? Entonces, le dice presión en A, en este caso, presión mercurio más presión en agua más presión del aceite. ¿No ve? Ahora, una vez identificado esto, lo que se hace simplemente es aplicar la fórmula. ¿Y cuál es la formulita que vamos a aplicar? Es esta. ¿No ve? En cada uno de estos. ¿Ya? Lo vamos a pausar un rato. ¿Ya? Y así lo haremos. Tenemos la presión del mercurio. ¿Qué es la presión del mercurio? Es igual a la densidad, de acuerdo a la fórmula, a la altura y a la Gravedad. gravedad. Del agua, ¿igual a qué es? Densidad del agua. Densidad del agua, la altura del agua y la Presión. gravedad. Después, ¿qué tenemos? El aceite. Densidad del aceite, altura del aceite y la gravedad, ¿no ve? ¿Sí o no? Densidad del mercurio, ¿este dato tenemos o no? Ahí. Tenemos el dato, ¿no ve? Densidad del agua,
del mercurio tenemos. La altura del mercurio tenemos. La gravedad conocemos. Densidad del agua conocemos. La altura del agua conocemos. La gravedad conocemos. La densidad del aceite nos da como dato. La altura del aceite también. Y la gravedad es de conocimiento. Como se conoce, lo que se hace simplemente es reemplazar. ¿No ve? ¿Sí o no? Lo que simplemente es reemplazar. Entonces, justamente es lo que se ha hecho. Para la primera parte, es esto, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? Desde aquí es creo. Ya bueno. Entonces, la primera parte es esta, ¿no? Todo esto. ¿Ya? Vamos a subrayar, por ahí no se nota bien. Ya. Esta es la primera parte, ¿no ve? Hasta aquí. Luego viene la densidad del agua, ¿no ve? Que es todo esto. Hasta aquí. Y por último, del aceite, ¿no ve? Se le están reemplazando los valores. Lo que pueden observar es que aquí directamente se ha convertido. ¿Cuánto era la densidad de mercurio en centímetros? Era 13,6, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Sí. Y aquí lo que se ha hecho es convertirlo ya en kilogramos sobre metros cúbicos. Y la distancia es 0,2, pero aquí en el ejercicio nos planteaba que era 20 centímetros, ¿no ve? Fíjense. Lo que se ha hecho ya es convertirlo en metros, ¿no ve? 0,2. Y la gravedad, como es de conocimiento, es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? La densidad del agua era 1 gramo sobre centímetro cúbico. Haciendo la factor de conversión, nos da 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿No ve? Por la altura. La altura es 0,4. Y es esta, ¿no? 40 centímetros. Haciendo la conversión es 0,4 metros. Por 9,8 metros segundo al cuadrado, que es la gravedad. ¿No ve? Y por último tenemos la presión del aceite, que es igual densidad del aceite por la altura del aceite por gravedad. La densidad del aceite nos daba 0,8 gramos sobre centímetro cúbico. Pero haciendo la factor de conversión nos da 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Por la altura. O sea, la altura es 40 centímetros, ¿no ve? La altura. Pero haciendo el factor de conversión nos va a dar 0,4 metros por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Haciendo la respectiva operación, ya nos va a dar los siguientes datos, ¿no? ¿Cuáles son? La parte roja nos va a dar esto, ¿no? 26.656 pascales, ¿no ve? Esto es la presión del mercurio, que está expresado en pascales, ¿ya? Luego tenemos la presión del agua, que es igual a 3.920 pascales. Y por último tenemos la presión del aceite, que está expresado en 3.136 pascales. Haciendo la suma de los tres, ¿ya? Presiones, nos da como resultado que es igual a 33.712 pascales, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está aquí? ¿Está claro? Esta es la Claro. respuesta. Inge, ¿puede volver a explicar de los pascales? O sea, ¿cómo? Siga nomás. Vale. Hola. Inge, tengo la duda, digamos, ¿cómo la ha convertido los a pascales, o sea, kilogramos a metros cúbicos? En esa parte ya me he perdido. Ya. Una pregunta al otro, compañeros. ¿Ninguna? Ya, dígame. ¿Está bien? ¿Está claro, no?
Sí, que Jesús. Ya. La presión hemos dicho de que es igual a la fuerza sobre el área, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Y esto igual a qué es? La fuerza siempre va a estar expresado en Newton sobre metros cuadrados. ¿No ve? ¿Sí o no? A ver, lo voy a hacer un poco rústico eso, ¿ya? La presión, ratito. Aquí lo vamos a hacer. La presión es igual a fuerza sobre el área. ¿No ve? Y la fuerza en el sistema internacional va a estar expresado en Newton. Y el área va a estar expresado en metros cuadrados. ¿Ya? Estas son sus unidades, ¿no ve? En el sistema internacional. ¿Ya? Eso es la expresión. Tenemos que manejar en sistema internacional, ¿no ve? A ver, ustedes han llevado física 1, ¿no ve? ¿Han llevado lo que son unidades? ¿Sistemas de unidades? Sí, Inge. Ya. A ver, ¿qué es lo que se conoce? O sea, ¿qué es lo que nosotros como bolivianos tenemos que manejar? Como bolivianos, como paseños, salteños, de la UPEA. ¿Qué unidad tenemos que manejar? ¿Mm? Metros. A ver, una pequeña explicación les voy a dar aquí, ¿ya? El sistema internacional es un sistema, ¿no ve? ¿Y el otro, cuál es el otro sistema? Inglés. Sistema inglés, ¿no ves? ¿Sí o no? Son dos, ¿ya? El sistema inglés, por ejemplo, se expresa en kilogramos, Gramos, metros, metros. segundo, ¿no ves? ¿Sí o no? ¿Ya? El sistema inglés, ¿cuál será la expresión? Libras, Libras. ¿El metro en qué? ¿Millas? centímetro, Millas, ¿no Metro. ve? Ah, Y el segundo, bueno, sigue siendo segundo, digamos, ¿ya? Es una idea. Es que sucede en un acuerdo internacional en el año 60, la mayoría de los países que no hablan inglés, ¿ya? Que no hablan inglés, han adoptado llevar este sistema, ¿ya? Sistema inglés, como dice la palabra, es una unidad de medida que adoptan los países de habla inglesa. ¿Cuáles son los países? Estados Unidos. Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser Gran Bretaña, Reino Unido, ¿no ve? Entre ellos adoptan esta medida, ¿me entienden, no ve? Pero nosotros que no somos de habla España, de habla inglés, perdón, de habla inglesa, entonces tenemos que adoptar este sistema internacional, que es kilogramos, metros, segundos, ¿ya? Entonces, esa es la razón. ¿Por qué tenemos que adoptar el sistema internacional? Perú, Argentina, Chile, ¿qué sistema llevarán? Internacional. internacional. ¿No ve? Pero sin embargo, también puede haber folletos. Ustedes están en ingeniería de sistemas, en algún momento van a chocar seguramente con folletos, ¿no ve? Folletos, guías, no sé. Entonces, puede haber manuales que vengan en inglés, ¿no ve? ¿Sí o no? Que estén expresados en libras, millas y otras situaciones. Lo que tienen que hacer es ir de aquí a aquí, ¿con qué? ¿Cómo lo van a convertir esto? Factor Haciendo de, conversión. eso han llevado en física 1 seguramente, ¿no ve? Factor de conversión, ¿no ve? Han convertido, ¿no ve? ¿Ya? ¿Ya? Podemos ir del sistema internacional al sistema inglés, o del sistema inglés lo podemos convertirlo al sistema internacional, ¿no ve? Entonces, se hace mediante el factor de conversión, porque hay ciertas equivalencias, ¿no ve esto? ¿Ya? Ahora, este sistema internacional, como ven aquí, tiene otras situaciones. ¿Cuáles serán? Hablaremos netamente del sistema internacional. Es lo que creo que un poco confundimos, ¿ya? A ver, aquí vamos a hacer lo siguiente. Así lo haremos. La línea.
Ya, ahí. De aquí para arriba, ya, le vamos a llamar múltiplos. Ahí le vamos a llamarle múltiplos, ¿ya? Múltiplos. Y abajo, ¿qué le llamamos? Submúltiplos. ¿Ya? Y aquí en el cero, ¿qué será aquí en el origen? Ya, sí, está medio chueco, pero ya no importa. Ya. En la parte inferior también existen, así, ¿no ve? ¿Ya? Y todo esto, compañeros, ¿qué es? Para nosotros va a ser nuestro sistema internacional, ¿ya? No, no me da. Todo esto para nosotros es nuestro sistema internacional. Ya, todo esto ¿qué es? Sistema internacional, ¿ya? Va a ser el sistema internacional. Aquí tenemos, a ver, con azulito lo haremos. Esta línea horizontal, grandote va a ser el metro, ¿ya? Y en los múltiplos, ¿cuáles tenemos? Kilómetro. Kilómetro. Después, mega. Megámetro, ¿no ve? Después, ¿qué será? Deca. Giga. Ah, sí, sí. ¿Ya? Está bien, dice lo que dice el compañero, solo que yo estoy yendo 3 en 3. Esto es para nosotros 10 a la 3. Eso es 10 a la 6. y eso es 10 a la 9. 9. 9, ¿no ve? ¿Sí o no? Y así. Sí. Y va a haber más, ¿no ve? Arriba, ¿sí o no? Ahora abajo también existe. ¿Cuáles serán? Centímetro. Va a estar primero el milímetro, ¿no ves? Si vamos de 3 en 3. Mili. Milímetro. Después, Micro. micro, ¿no ve? ¿Ya? Después, ¿qué vendrá del micro? Nano. Nano, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí. Ya. Ahora. Ya, bueno. Nanómetro, ¿no ve? Entonces, esto obviamente es 10 a la menos 3, ¿no ve? ¿Sí o no? 10 a la menos 3. Esto va a ser 10 a la menos 6. Esto va a ser 10 a la menos 9, ¿no ve? ¿Sí o no? Y hay otros valores más también, que está más abajo, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, todo esto está inmerso dentro del sistema internacional, ¿ya? O sea, el decir milímetro, obviamente aquí puede haber un valor que es el centímetro, ¿no ves? ¿Sí o no? Hasta el compañero decía, aquí puede estar el centímetro, ¿no ves? Centímetro, puede ser el decímetro, ¿no ves? ¿Sí o no? El decímetro, o aquí alguien decía el decámetro, el hectómetro, etcétera. Pero están dentro ¿de qué está todo esto? Está dentro del sistema internacional. En este caso estamos hablando de la unidad de medida de longitud, ¿no ves? ¿Sí o no? De longitud. Esto nada que ver con sistema inglés, ¿no ves? ¿O es? Nada que ver, ¿no ves? ¿Sí o no? No, nada que ver, never. El sistema inglés también tiene pues sus unidades, sus múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, si hablamos del de que se llama de unidad de medida, ¿cuál sería? Por ejemplo, tenemos, ¿qué cosa? El pie, la pulgada, ¿no ve? El yarda, etcétera, ¿no ve? Esos son sus múltiplos también. Pero nosotros
lo que tenemos que hacer es manejar esta parte. Simplemente el sistema internacional, pero tú sí conoces lo que son los submúltiplos y múltiplos. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si hay dudas, compañeros. Eso es, vamos recordando. ¿Está claro? Está claro, está claro. Sí. Ahora, Sí, el compañero, voy a borrarlo. ¿Ya está? Esto lo voy a borrar. Ahora, pero aquí vamos a recordar. Hace rato nos daba densidad, ¿no ve? Que es masa sobre volumen, ¿no ve? ¿Sí o no? Masa sobre volumen. Nos daba la densidad de ¿quién? Del agua, ¿no ve? ¿Sí o no? Y la densidad del agua en qué era, nos daba en el ejercicio 1 gramo sobre, ¿cuánto? Centímetro cúbico. Centímetro cúbico, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Es lo que nos daba como ejercicio. Bueno, como este, ¿no? Como dato del ejercicio, ¿ya? Ahora, las respuestas, si no me equivoco, eran pascales, ¿no ves? La respuesta del ejercicio. La respuesta era, no sé, no me acuerdo ahorita, 3000 tantos creo que era, ¿no? Ya, 3000 tantos. Y estaba expresado en pascales, ¿no ves? ¿Sí o no? Esa era la respuesta del ejercicio, ¿no ves? Estaba expresado en pascales, ¿no ves? Pero el ejercicio nos daba en gramos centímetros cúbicos. Pero pascal igual a qué es? Hemos dicho de que la presión es igual a qué? A la fuerza sobre Área. el área, ¿ya? Esta fuerza está expresado en el sistema internacional en Newton, ¿no ve? Y el área en el sistema internacional está expresado en metros cuadrados, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Ya? Pero aquí, fíjense, nos daban en centímetros cúbicos, ¿no ve? Entonces tenemos que convertirlo estos centímetros cúbicos ¿en qué? Cuadrados. Claro, si la respuesta no está dando en pascales, ¿no ve? Por Si eso. la respuesta no está dando en pascales, y si el pascal está dado por Newton y metros cúbicos, entonces el área tiene que estar expresado en metros cuadrados, ¿no ve? Por tanto, este centímetro cúbico tenemos que expresarlo ¿en qué? En Metro metros cúbico. cúbicos, Cuadrados. cúbicos, porque es densidad. La densidad es masa sobre volumen, ¿no ve? Y este gramo tenemos que expresarlo ¿en qué? Kilogramo. Kilogramos, ¿no ve? ¿Sí o no? O sea, en realidad lo que estaba, el ejercicio estaba expuesto de la siguiente manera. O sea, el ejercicio no